El día de hoy vamos a hablar acerca de los huesos del cráneo. Explicaremos brevemente cada uno de estos huesos. Empezando, dando a conocer que en el cráneo contamos con 8 huesos. 2 de estos van a ser pares, como vendrían a ser el parietal y el temporal, conformando así 4 huesos del cráneo. Los otros restantes, que son impares, vendrían a ser el frontal, que es el más anterior de todos, el occipital, que es el más posterior, y conformando lo que vendría a ser la base de la bóveda craneal, vamos a tener al hueso esfenoides y al etmoides. Empezaremos hablando del hueso frontal. El hueso frontal es un hueso plano que va a contar con una cara anterior o exocraneal y una cara posterior o endocraneal. En el hueso del cráneo vamos a encontrar lo que vendría a ser esta escotadura, que vendría a denominarse la escotadura orbitaria. También vamos a encontrar lo que son apófisis, como la apófisis cigomática, que nos va a servir para la articulación con el hueso cigomático. Este hueso, en una visión posterior, podemos describir mejor lo que vendrían a ser su segmento semilunar, que vendría a ser este, y su segmento horizontal, que estaría en la parte de acá. El segmento semilunar, que es este de acá, que como podemos ver tiene forma de semiluna, es el segmento que se va a articular con los huesos parietales, con los dos parietales, tanto derecho como izquierdo, porque recordemos que los parietales son huesos pares. Y el segmento horizontal se va a articular con las alas menores de lo que vendría a ser el esfenoides. En la parte o en la cara endocraneal del hueso frontal encontramos este pequeño agujero que es denominado agujero ciego, por el cual va a pasar lo que es una vena emisiaria o una vena también llamada vena de Espirilo o vena ciega. Inferior al agujero ciego vamos a encontrar esta superficie de acá, que nos va a servir para la inserción de lo que vendría siendo la crista galli del hueso etmoides, que es el que vamos a hablar ahora. Ahí. El hueso etmoides, como podemos ver, es un hueso irregular. Sin embargo, también es considerado un hueso simétrico, ya que si nosotros cortamos este hueso de forma sagital, así, nos damos cuenta que tanto su lado derecho como izquierdo son completamente iguales. Este hueso recibe su nombre o se lo asemeja también porque tiene una forma de balanza. Este hueso va a contar con lo que vendría siendo una lámina perpendicular, que vendría a ser esta de acá, y en la parte de arriba lo que vendría siendo la crista galli, que es esta de acá. En sí se podría decir que su hoja o la parte del hueso etmoidal, que es vertical, va a estar traspasada por lo que vendría a ser una hoja horizontal, dándonos así las dos partes que les acabo de decir. La hoja perpendicular y la parte superior, que vendría a ser la crista galli. Ahora, ¿cómo se llama la hoja que traspasa la hoja vertical? Esta recibe el nombre como lámina cribosa. ¿Por qué recibe el nombre de lámina cribosa? Ya que esta va a tener o va a contar con lo que son muchos forámenes, que nos van a servir para inserción de los nervios olfatorios. Ya que recordemos que en el hueso etmoides vamos a encontrar lo que es el bulbo olfatorio, que vendría a ser el primer par craneal, el nervio olfatorio, siendo este uno de los más cortos de los 12
nervios o 12 pares craneales. Sin más, vamos a pasar a lo que es el hueso esfenoides. Aquí tenemos al hueso esfenoides, que el hueso esfenoides se lo asocia su forma como al de un murciélago o de una mariposa, aunque algunos también lo relacionan su forma como forma cuadrilátera, por lo que va a contar con 6 caras. Va a tener una cara anterior, que está de acá, una cara posterior, una cara superior, una cara inferior y sus caras laterales, que vendrían a ser estas de acá. Encontramos en el hueso esfenoides, en una visión posterior, porque se puede observar de mejor manera, que contamos con lo que vendrían a ser sus alas menores y sus alas mayores. Recordando que las alas menores van a ser las que se van a articular con el segmento horizontal de lo que vendría a ser el hueso frontal. Y esta porción en su cara anterior va a ser la que se va a articular con lo que es el hueso etmoides. En el hueso esfenoides encontramos a simple vista lo que vendría a ser este agujero, que se denomina foramen redondo, por el cual va a pasar una de las ramas del nervio trigémino, que vendría a ser el nervio maxilar. Inferior a lo que es el foramen redondo, encontramos lo que vendría a ser el foramen oval, que es este de acá, por el cual va a pasar también una rama del nervio trigémino, siendo esta el nervio mandibular, que estos nervios nos van a ayudar con lo que vendría a ser los movimientos, el mandibular de la mandíbula y el maxilar sensitivo en la parte del hueso maxilar. Sin más, con el esfenoides pasamos al occipital. El hueso occipital, recordemos que es el hueso que se encuentra en la región más posterior de todo lo que vendría a ser la bóveda craneal. Es un hueso plano, impar, que va a contar de una cara anterior o una cara endocraneal y una cara posterior o una cara exocraneal. En la cara posterior vamos a encontrar lo que vendría a ser la protuberancia occipital externa, que vendría a ser esta de acá. Y si tenemos una externa, vamos a tener una interna, que la vamos a encontrar en la cara endocraneal, que va a estar al mismo nivel de lo que vendría a ser la protuberancia occipital externa. En la parte exocraneal también vamos a encontrar lo que vendría a ser la línea nucal superior y la línea nucal inferior. Y podemos también ver que podemos encontrar esta superficie de acá hueca, que se va a denominar foramen magno, por el cual el bulbo raquídeo va a pasar a denominarse médula espinal, y por ende van a pasar los nervios espinales y uno de los 12 pares craneales, que vendría a ser el accesorio. También podemos ver que tenemos superficies articulares denominadas cóndilos occipital, que nos va a servir para la articulación con la primera vértebra cervical, que vendría a ser la vértebra llamada atlas, dándonos la articulación atlanto-occipital, permitiendo movimientos de asentimiento en nuestra cabeza. En su parte endocraneal encontramos lo que vendría a ser esta superficie de aquí, que se va a articular con lo que vendría a ser el hueso esfenoides, que al llegar a una edad de 25 años, de 19 a 25 años, se va a unir, se va a osificar totalmente con el hueso esfenoides. Encontramos también
esta superficie de acá, que junto con el hueso temporal nos van a formar lo que vendría a ser el conducto yugular, por el cual van a pasar 3 nervios de los 12 pares craneales, 3 pares craneales, que vendría a ser del 9º, 10º y el 11º, que serían el glosofaringio, vago y accesorio. Para esto vamos a pasar a ver lo que es el hueso temporal. Ahí podemos ver lo que es el hueso temporal, que es este de acá. Y como bien les dije hace un momento, tanto el hueso temporal como el occipital van a formar lo que es el conducto yugular, que es este de acá, o el foramen yugular, por el cual van a pasar, como ya les dije anteriormente, 3 de los 12 pares craneales. Ahora, hablando solamente del hueso temporal. El hueso temporal se va a dividir en 3 porciones. Vamos a tener la porción escamosa, que es esta de acá, la porción mastoidea y la porción petrosa, que es esta de acá. En la porción petrosa vamos a encontrar lo que es el oído interno y el oído medio. También vamos a encontrar un conducto denominado conducto yugular, por el cual va a pasar la arteria yugular interna, y un conducto carotidio por el cual va a pasar la arteria carotidia interna, y en el conducto yugular va a pasar la vena yugular interna. Esta vendría a ser, como bien podemos notar, la cara endocraneal. En su cara exocraneal vamos a encontrar lo que vendría a ser esta espina sobresaliente de aquí, que vendría a ser nuestra apófisis cigomática. Exactamente esta porción de acá se vendría a denominar apófisis cigomática, ya que esta se va a venir a articular con lo que vendría a ser los huesos cigomáticos, o los huesos que conforman los pómulos. Sin más con este hueso, pasamos a los 2 parietales. El hueso parietal es un hueso plano, uno de los huesos pares del cráneo. Va a tener una cara exocraneal, una cara endocraneal. Va a tener un borde anterior que se va a articular con lo que es el hueso frontal, un borde medial que se va a articular con el otro parietal, recordando que este es un parietal izquierdo. Va a tener un borde inferior que se va a articular con el hueso temporal y un borde posterior que se va a articular con lo que es el hueso occipital, dándonos así las siguientes suturas. Tenemos la sutura escamosa, que es la articulación del parietal con el temporal. Vamos a tener la sutura frontal, que es la articulación con los 2 parietales y el frontal. La sutura sagital, que es la articulación de los 2 parietales. Y en la parte posterior, la sutura lamboidea, que es la articulación de los 2 parietales con el occipital. Una correlación clínica que les puedo compartir es una fractura por hundimiento, o una fractura de hundimiento, que se da cuando se golpea el cráneo con mucha fuerza, provocando que el hueso afectado se hunda hacia dentro de lo que vendría a ser la bóveda craneal, generando y provocando daños a lo que vendría a ser el cerebro. Eso sería todo acerca de los huesos del cráneo.